Think of it, God, on the day of Pentecost, that pillar of fire separated and tongues of fire set upon each of them, God separating Himself and dividing Himself amongst His people. Piénselo. Dios en el día de Pentecostés, esa columna de fuego se separó, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Dios se separó a sí mismo, se dividió a sí mismo entre su pueblo. We become God's own life in us. Then we are dead to the things of the world and have risen with Christ and sitting in heavenly places, looking back to where we come from. Llegamos a tener la propia vida de Dios en nosotros. Entonces estamos muertos a las cosas del mundo y hemos resucitado con Cristo. Y estamos en lugares celestiales, mirando al lugar de donde vinimos. It's enough that we could think of that and it lets off the pressure. Takes the pressure away when we recognize the position that we now hold in Christ by receiving the Holy Spirit, God's own life. Es suficiente que podamos pensar en eso. Eso deja escapar la presión, saca la presión cuando reconocemos la posición que ahora tenemos en Cristo, al recibir el Espíritu Santo, la propia vida de Dios. The Greek word Zoe, which means God's own life dwelling in you, and you can more die than God can die. We're eternal with the eternal. La palabra griega Zoe, que significa la propia vida de Dios, morando en usted. Y usted no puede morir tal como Dios no puede morir. Somos eternos con lo eterno. Amen. Waiting for that glorious time of redemption of the body. And now we are already dead and our lives are hid in God through Christ and sealed by the Holy Spirit. The devil is out of the picture altogether. Amén. Esperando el glorioso momento de la redención del cuerpo. Y ahora ya estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Dios por Cristo y selladas por el Espíritu Santo. El diablo queda completamente fuera del cuadro. Gloria al Señor Jesús. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Por gracia de Dios estamos asegurados por fe en el Señor Jesucristo. Mucho gusto que nos conceda el Señor estar aquí nuevamente. Y gracias a Dios por su misericordia. Y pues agradecidos con el Señor, confiando en Él que nos va a ayudar en todos los momentos complicados, como nos ha ayudado y nos va a seguir protegiendo. Nuestros hermanos que vienen de Nayarit, de verdad que Dios les bendiga, es un esfuerzo grande, Dios bendiga sus vidas. Vamos a abrir Gálatas en esta noche y pues saludamos a la transmisión, nuestro hermano Lenin y familia, que Dios los bendiga, nuestra hermana Paz, nuestros hermanos que están ahí acompañándonos, que Dios les bendiga, nuestra hermana Licha, nuestro hermano Héctor, que Dios bendiga sus vidas cada uno. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer juntos ahí el libro de Gálatas. Nuestro hermano Mariano Lea, que continuamente nos acompaña, que Dios bendiga sus vidas. Y la hermana Covarrubias y cada uno de los que nos acompañan, Dios les bendiga. Gálatas capítulo 5, hoy número 3 del tema La marcha de la victoria, en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, que Dios los guarde. Con la ayuda del Señor meditaremos un poquito en esta noche, siempre creyendo que somos parte de los vencedores, ¿verdad que sí? No somos parte de los derrotados, por fe lo creemos. En esta noche vamos a
esclarecer un poquito más el tema. Hace 8 días hablábamos que hablar de la victoria es, pues ahora sí lo voy a poner de esta manera, es hablar de ir hacia arriba. Y hablar de ir hacia arriba, a ver si se acuerda o lo anotó, es que estamos esperando, nosotros estamos en marcha, pero una de las cosas que esperamos es, ¿se acuerda que hablamos? Es la sanidad. Tenemos que tener fe que vamos a recibir lo que hemos pedido. Abraham iba en la marcha de la victoria cuando iba camino a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero también iba rumbo a la victoria, en la marcha de la victoria, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo por Sara. Cuando literalmente, físicamente, no era posible. ¿Él iba en la marcha de la victoria o no? Entonces yo digo en esta noche, debemos de echar mano de las herramientas y de todas las experiencias y testimonios que nuestros hermanos del pasado han tenido. No podemos y no debemos rendirnos, porque si los del pasado tuvieron fe para recibir lo que recibieron sin tener una Biblia y un mensaje, entonces de verdad hoy no podemos vivir una vida fracasada. En la segunda, rumbo, si nosotros somos creyentes y queremos llevar a cabo los mandamientos del Señor, en la segunda, ¿se acuerda que escribimos? Comunión. Comunión, Santa Cena. Debemos de tener en mente debemos de tener en el corazón y la fe de que la próxima Santa Cena la tomo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que estar en esa marcha, ¿o no? Sinceramente sí. La última reflexión, al último punto que íbamos, ¿se recuerdan? Sanidad. La segunda era la comunión. Y la tercera, ¿perdón? La eternidad. Gracias, sí. La eternidad. No podemos aceptar y que escuche el diablo y usted y yo aferrémonos de la fe. No podemos aceptar que nos vamos a quedar ni en la tribulación, mucho menos al juicio. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ok, bueno, esos detalles tan sencillos tenemos que expresarlos para que el diablo sepa que nuestra fe está en Jesucristo y que cuando venimos a un culto es para afirmar más la fe, fortalecer más la fe. Sensatamente hablando, yo le pregunto una cosa y no para que me conteste, pero ¿no cree usted que con esos 3 propósitos debería hacer que vivamos una vida feliz?
feliz y con sentido y con propósito. Sí. Entonces, tenemos que tener fe. Para abajo, solamente vamos a escribir una palabra. ¿Cuál? ¿Mandé? Sí. Dice el hermano David, infierno o perdición. Es lo mismo. Yo voy a escribir aquí fracaso. ¿Sí o no? Si no hay victoria, hay fracaso. Bueno, entonces, quedarse uno con Dios. Hemos visto que parece que fue un fracaso. Mire, José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo, parecía que su vida era un fracaso, ¿sí o no? Odiado por sus hermanos. ¿Odiado? ¿Por quién? Por sus hermanos. No por los vecinos, por sus hermanos. Hay cada lección tan tremenda, hermano. Y yo le pregunto a usted, ¿qué Biblia leía él? No había Biblia. No quiero que sea esa misma historia de nosotros. ¿Qué Biblia leemos? Ninguna. No, ahora sí hay Biblia. Si no la leemos es por flojos, por incrédulos, por negligentes, pero sí hay Biblia. Mas sin embargo, él, pareciendo que su vida era un fracaso, nos dejó un legado de fe. Y ese legado nos dio un ejemplo tan tremendo que llegó a ser el segundo de Faraón. ¿Y sabe usted por las que pasó? Calumniado, encarcelado injustamente. Pero Dios estaba con él. Entonces la marcha de la victoria es que Cristo esté con nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. ¿Sí o no? Pedid lo que queráis. Entonces aquí encontramos un problema. Queremos sanidad, pero no permanecemos en la palabra. No permanecemos en la lectura ni en la oración. Lamentablemente a veces llegamos a confiar más en el doctor que en el Señor. No en palabra, sino en actitud, en hecho. Y en la comunión es un mandamiento del Señor. Y cómo nosotros poder dar a entender al pueblo que en el tema de ley de Dios, derechos del creyente, cómo poder hacer entender al pueblo, hacernos entender a nosotros mismos que realmente es necesario cumplir cada escritura. Si él dijo que debe de haber que es un mandamiento, haced esto en memoria de mí, entonces deberíamos de vivir una vida preparada. La marcha es qué estamos haciendo en eso que damos hace 8 días. Mire, el asunto no es que hayamos pecado, el asunto no es que hayamos fallado, el asunto no es que estemos en una condición raquítica espiritualmente, sino que el asunto es qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para nosotros levantarnos de la lona? Porque esto es real, hermanos. La palabra de Dios es verdadera. Esta ilustración, pregúnteme o pregúntese, ¿es verdadera esta ilustración o no? Sí, hermano. Es verdadera. Queremos vida eterna.
Pero si no podemos avanzar en los primeros dos pasos, ¿cree usted que llegaremos a vida eterna? ¿Cree usted? Donde se ocupa fe de rapto. Si no podemos tener fe o humildad y obediencia para prepararnos y tener comunión, ¿cómo queremos irnos en el rapto? Yo me pregunto eso, hermano Pedrito. ¿Cómo ve usted? Entonces, mire, iglesia amada, los años han venido pasando y yo felicito a mis hermanos y hermanas que han prevalecido en este evangelio. Tratamos, hermano Joaquín, en su caminar, cuánta gente ha venido o ha conocido que empieza a caminar con el Señor y ya no los ve más. Y ustedes, cada uno. Yo pregunto, ¿en dónde, qué rumbo agarraron? El rumbo del fracaso. ¿Verdad que sí o no? Si no hay victoria, hay fracaso. Bueno, este círculo que vemos aquí, estamos hablando de la Trinidad del hombre. ¿Sí? Cuerpo, es espíritu y alma. Dijo el mensajero, el alma es la naturaleza del espíritu. Entonces, este círculo soy yo. ¿Sí o no? Ese círculo es usted. Y usted va a darle el rumbo a su alma que usted decida. Es muy sencillo. Y cuando hablo yo de cuántas almas ustedes y yo hemos visto, yo sé que no solamente mi corazón se entristece, también el de ustedes que son creyentes, espero, sí, mi hermano Fede, yo sé que sí, hermano Fede, se entristecen cuando la misma congregación no apresuramos el paso, no nos aplicamos, no le ponemos todo el interés a la palabra. Es una cosa muy triste, porque no queda otra cosa más que fracaso. Bueno, avanzamos. Héroes del pasado, hombres y mujeres, han dejado huella. La escritura que leímos, en el versículo 7 hacemos el énfasis de que pregunta el apóstol Pablo, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corríais bien, entonces estamos viendo que era una caminata, era una carrera, o es una carrera que llevamos. Se recuerda que hace 8 días miramos que el apóstol Pablo dijo que a ninguno que no había otro de ánimo como el de Timoteo. Sí. Versículo 20 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Es 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Filipenses 2:19.
Iglesia amada, yo espero que esta iglesia tenga ánimo. Porque ese demonio atacó duro a la congregación de San Pablo. ¿Y quién soy yo en comparación con San Pablo, hermano? Si el gran San Pablo dijo estas palabras: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, el estado de ánimo. Para yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ese ánimo se decae cuando nos descuidamos y cuando sabemos que algo ha pasado. A veces el ánimo decae. El 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo pregunto al papá y a la mamá en esta noche, si traducimos un poquito en la palabra ánimo a nuestra manera de entenderlo. Ánimo, pues, ¿usted qué puede decir? Energía, buena actitud, trabajador. Cuando yo pregunto al papá y a la mamá en esta noche, cuando su hijo o su hija tiene una flojera para lavar los trastes, tiene una flojera para hacer la tarea, tiene una flojera para hacer las actividades, ¿usted cómo se siente? Usted se enoja. Ándale, ¿que no te dije eso que hicieras? Ay, cómo eres floja. Y me pides el domingo, para que te dé dinero. Y cosas, amenazas. Y nos molestamos porque no obedece y no hace el quehacer, no hace lo que se necesita hacer. Pues así estaba pasando en lo espiritual con San Pablo. No tenían ánimo. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo usted quisiera que se escribiera en un libro? Dijo el mensajero: si el Señor tardara y se escribiera otro libro de los hechos, escribirían los hechos de ustedes y de mí. ¿Qué cree usted que se escribiría? Piénselo seriamente. ¿Qué se escribiría? Aquí está diciendo el 19 que el apóstol Pablo quería enviar a Timoteo. ¿Por qué lo iba a enviar? Porque tenía ánimo ese muchacho. Y era un joven. Iglesia, ¿si está despierta esta noche o no? ¿No le gustaría a usted ser un Timoteo, una Timotea? Que se escribiera fulana, una dama de buen ánimo, venía desde Nayarit. Fulano, no faltaba al culto, era un fiel del tabernáculo de la salvación hoy. Que se escribiera en ese libro. ¿Qué le gustaría que se escribiera? ¿Se fija usted que son cosas muy, muy sencillas? Tener ánimo, hermano, hermana, y que nada nos desanime. ¿Usted cree que en mi correr cristiano todo ha sido color de rosa y como una panguita con motorcito? ¿Que no he tenido problemas y suficientes situaciones complicadas? No, se equivoca. Pero por la gracia de Dios, pregúnteme si alguna vez mi ánimo ha decaído. Por la gracia de Dios. Usted tiene que reconocer su adversario, hermano. Tiene que reconocer su adversario y pelear esa batalla. Es un error cuando pensamos y decimos: no, es que la hermana dijo. La hermana no dijo nada. Lo que dijo fue el Espíritu que la tomó. Que el hermano me hizo, que esto, él no hizo nada, el Espíritu que lo tomó. Aquí es E mayúscula, porque si es el Espíritu Santo, pero si no es M minúscula, no se confunda.
el E minúscula es el espíritu de vida o espíritu nada más, pero E mayúscula es Espíritu Santo. Pero entonces yo espero que tengamos el Espíritu Santo. Entonces, es un reto, yo sé. Pero la victoria usted tiene que ganarla, que tiene que obtener la victoria. Yo voy a recomendar que escuchen el mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Ahí está en su tablet, en su celular, la mesa ahí está. ¿Cómo puedo yo vencer? Hace algún tiempo anuncié que yo quería explicar ese mensaje. No se ha llegado el día, pero hoy estaremos tocando, ya estamos entrando en esto. Vamos a entrar en esto. Una entradita en este tema de la marcha de la victoria, que es similar. El tema ¿cómo puedo yo vencer? Es una pregunta. Y la respuesta, ¿sabe? Son muchas, muchas. Entramos un poquito en eso en esta noche. Queremos llegar a la eternidad, pero antes de llegar a la eternidad, nosotros tenemos aquí dos promesas, o un encargo y una promesa. Sanidad divina es una promesa, la comunión es un encargo que el Señor Jesús nos hizo, nos dejó. Es un mandamiento. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer? Es el tema que les sugiero que escuchen la tabla del mensajero. Y vamos a tomar el primer ejemplo, que es Jesucristo. Y vamos a ir al libro de Filipenses, o sea, al mismo que estudiamos la vez pasada. Filipenses capítulo 2 igual, y vamos a ver ahí lo que ya leímos. Jesucristo, es una pregunta, ¿cómo venció? Aquí miramos 3 respuestas, pero no son todas. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Versículo 7 dice, vamos a leer desde el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces miramos una respuesta. Esta primera respuesta dice, para corroborarla, Efesios 4:22, si quiere solamente escríbala, pero aquí está diciendo que Él se despojó a sí mismo, y en eso quedamos el miércoles pasado. Él se despojó a sí mismo. Y en Efesios 4:22, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ayúdanos, Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal con Dios. Y si no, hay que pedirle, aclamar a Dios que nos dé una experiencia. Porque esto de despojarnos, dijo el mensajero, que esta marcha, esta caminata, este viaje no es de empacar, es de desempacar. Despojaos del viejo hombre. ¿Usted qué entiende de despojaos del viejo hombre? Pues dejar los frutos de la carne. Iras, contiendas, pleitos, hechicerías. ¿Verdad que sí?
enojos, rencores. ¿Usted cree que podremos llegar a tener la victoria manteniendo un rencor de que me hizo, me dijo? Vamos al fracaso, no a la victoria, hermano. El Espíritu Santo dice que despojaos del viejo hombre y también de la vieja mujer, pues. Efesios 4:22, despojaos. Y luego la escritura que leímos dice el hermano Pablo, dice: corríais bien, ¿quién os estorbó? Mire, literalmente, si usted trae una mochilota llena de piedras, no va a correr igual que el que no traiga mochila. Usted no va a correr igual, se va a cansar. Pero el que está libre, corríais bien, tenías ánimo de hablar a la gente de Cristo y ya no, porque traes una mochilota de recuerdos que te hizo tu suegra o alguien. Traes una carga, hermano, que no te deja correr y por lo tanto no tienes ánimo. Cuando empezaba usted a venir a los cultos, a oír los cultos, sonrisota que traíamos, y ánimo, y esto y lo otro, y de repente ya no. Es una responsabilidad mía para empezar, que usted corra libremente. Yo no quiero tener nada que a usted le estorbe. Que Dios me ayude. ¿Cómo voy a estar yo aquí predicando de esas cosas? Dios me libre, y que yo mismo sea su tropiezo. He dicho, hermana y hermano, si en algo yo he ocasionado que usted se desanime, dígamelo. Entonces, hay que reflexionar. Intelectualmente queremos irnos en el rapto, pero hermanos, hay que reflexionar, hay que caer a la realidad. Si tenemos rencores y vemos en pleitos, en amarguras, en odios, malos genios y esas cosas, no hay victoria. Si leyó lo que compartimos hoy en el grupo de la iglesia, de aquella mujer que el hermano Branham dejó tocar en el piano. Exteriormente no se miraba como una cristiana, pero su carácter era, dijo, yo veo que tiene buen espíritu. Y aquel hombre lo reprendió duramente, dijo, me hizo pedazos, diciendo, ¿cómo permites a esa mujer? Dijo, pero él tenía en su iglesia una mujer de pelo largo y cabello y vestido bien, pero con un temperamento. ¿Lo leyeron o no? Todo está escrito. Yo nomás vengo aquí a recordar, a refrescar la memoria. Porque en el día del rapto, hermano, yo no me quiero quedar. Ni usted se quiere quedar. El esfuerzo que hacemos de venir a la iglesia, un día lo vamos a dejar de hacer. Entonces, ¿para qué cargar piedras en la mochila? Si no nos dejan correr. Deberíamos, hombres y mujeres, tener un ánimo. Que me dijeran, hermano, ¿cuándo vamos a ir a repartir flyers? Nadie me ha preguntado. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo? O que me dijeran, hermano, fue a visitar a la familia fulana, hermano, te mandan saludar. ¿Dónde está el ánimo? Gloria a Dios por los que sí lo hacen. Lo más triste que yo he visto en mi camino es ver gente estacionada. Estacionada y con la marcha que no quiere encender, nomás hace puro ruido. Es lo más triste que yo he visto.
Cuando, sin exagerar, hermano, no es presunción, yo volteo para todos lados y veo a Jesús. Y me motiva a Jesús a continuar. ¿Qué ve usted? ¿Qué le desanima a usted? Hoy estuve con mi hermano Lenin y sus hijos, gracias a Dios. Momentos maravillosos viví. Toda mi vida yo he estado anhelando que la gente nunca se desanime. Crucé mi etapa de mi juventud, traté de animar a los jóvenes. No hay por qué estar desanimados. Le digo la verdad, no hay motivos. No hay. O muéstreme usted motivos conforme a la Biblia por cuales alguien se desanime, el cristiano se desanime. No hay. Se desanimaron los 3 jóvenes hebreos cuando el rey les ofreció, les amenazó. No se desanimaron. Pero la iglesia del tiempo del fin no puede ser cobarde. No debe de ser cobarde. A mí me da vergüenza pensar que seamos cobardes cuando dijo el mensajero que Dios reservó sus mejores soldados para el tiempo del fin. Entonces, el primer punto, ya tenemos eso ahí. Hermano David, ¿le puede tomar una foto, por favor? Lo voy a borrar. Vamos entonces a ver esto. El primer punto que miramos aquí, cómo Dios Jesucristo venció, ¿cuál fue entonces? ¿Alguien entendió? Bueno. Sí, hermano, pero el primer punto que estamos ahorita estudiando es, sino que Él se despojó. ¿Cómo venció? Primer punto, ¿cómo venció? ¿Cómo obtuvo la victoria? Que se despojó. Hermana, hermano, despójate de tus pensamientos que te mantienen, que te recuerdas y te da coraje todavía. Despójate de eso. Te va a llevar al fracaso. No es una amenaza, es la verdad. Entonces, aquí le digo que son así, de respuestas son muchísimas. ¿Cómo puedo vencer? O la marcha de la victoria para obtener victoria, que es lo mismo. Victoria y vencer es lo mismo. Entonces, número 1, hermano, si usted supiera de verdad, se diera cuenta la gran sustancia y bendición que es lo que está escuchando. No hubiera ningún pleito en tu casa, ni en mi casa. ¿Por qué hay pleitos? Porque no nos despojamos. Entonces, número 1 es despojarse. Número 2, ¿qué sigue diciendo? Y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿O lo humillaron? La Biblia dice, se humilló a sí mismo. ¿Y cuántas veces de este púlpito se ha dicho, hay que ser humildes? No es ocurrencia de Claudio, es Biblia. Vivimos una vida derrotada porque no nos humillamos. Somos arrogantes y soberbios y a veces déspotas. Y estamos en fracaso. Entonces, número 2 es humillarse. Y dijo el mensajero, en varios mensajes, pero en este mensaje de cómo puedo vencer, dice el mensajero, la grandeza del hombre y de la mujer es la humildad. La humildad. Fíjese nada más. La humildad es un fruto del Espíritu Santo. La humildad te da paz. La humildad, gozo.
Pero la humildad te da una actitud de satisfacción, perdóneme, se me va la expresión, autoestima. Eso quiere decir. Autoestima. ¿Qué significa autoestima? Que sabes quién eres. La humildad te pone en una posición que nadie te humilla. Tú sabes quién eres. Autoestima espiritual. No que con psicólogos y con estas cosas y esto y lo otro, y que yo creo que un cristiano no debería ir con psicólogos. Hay que ir con psicólogos, pero para hablarles de Cristo. Una persona que va con un psicólogo es porque está en fracaso. Es porque no ha agarrado la palabra en su corazón. Se desvió, está en fracaso y quiere rasguñar la solución por fuera. Aquí está. Aquí está el éxito. La humildad. Y viene la tercera. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Entonces le ponemos aquí obediencia. Con 3 nos vamos hoy pensando a la casa. Y en el mensaje, la señal, dijo el mensajero, total obediencia a la palabra nos da el derecho, sí, al Espíritu Santo, lo cual es la señal. Eso que estamos leyendo es Filipenses 2, 7 y 8. Ahí encontramos las 3 respuestas o 3 herramientas para alcanzar la victoria o para vencer, lo cual es lo mismo. Entonces, haciendo desobediente hasta el año nuevo. ¿Hasta dónde se hizo obediente el Señor? Entonces, ¿por qué el año pasado sí había ánimo y obediencia y ya entramos al 2025 y ya ni tenemos ánimo ni somos obedientes? Tenemos que examinarnos y analizar bien nuestra vida en esos 3 pasos. ¿Nos hemos despojado? ¿Somos humildes de verdad? ¿Somos obedientes? Son 3 herramientas. Que vaya que son herramientas pesadas, ¿o no? Tenemos que despojarnos. Tenemos que humillarnos. Si nos humillamos, va usted a mirar que las discusiones bajarán en su casa y en la mía de una manera considerable. La solución está en la palabra. Ahora, siendo obedientes. Bien, terminando en esta noche, en esa parte, esta lección la recibimos de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora, no olvidemos eso, hermano. Si no olvidamos eso, gracias, hermano David. Si no olvidamos eso, dice el hermano David, somos victoriosos. Y eso es amén.
Si no olvidamos eso y vamos a la casa y empezamos a orar a Dios y escríbalo, bueno, ahí está en su Biblia, no estoy trayendo nada nuevo, ahí está. Si doblamos rodilla en casa y usted le dice, Señor, ayúdame, dame, por favor, dame ese valor para despojarme de ese pensamiento que me hizo, me dijo, el chisme y que esto y que el otro. Señor, yo no soy chismosa, pero usted platique con Dios. Traemos una amargura de años, hermano. No debe de ser así. Me pesa, me duele decir que estamos en fracaso, en tal actitud. Decirle, Señor, ayúdame también a ser humilde, Señor. Mira, Señor, cuando me dicen algo, yo tengo 50 palabras que responder. Dígale al Señor, todo Él lo sabe. Y Señor, en la obediencia estoy fallando. No obedezco a mi marido. Hago lo que me da la gana. Claro que dice la Biblia que en el Señor hay que obedecer. No obedezco tu palabra. Que Dios nos ayude. Pasamos a dos personajes, San Pablo y Moisés. Cuando ellos tuvieron la victoria, la marcha de la victoria es el tema. Cuando ellos estaban en fracaso, ¿en qué momento obtuvieron ellos realmente la marcha de la victoria? Yo sé que sí lo saben, porque fue igualita, idéntica, mejor dicho. La marcha de la victoria. Es sencillo. Mire, Moisés se fue huyendo de Egipto como un fracasado o como un victorioso. Un fracasado, porque él pensó que estaba haciendo lo correcto. Él pensó que estaba defendiendo al hebreo y pues mató al otro muchacho y salió huyendo cuando lo descubrieron. Y se fue. Y a Saulo de Tarso, vamos poniendo paralelo, dice Hechos capítulo 9 que le dijo el Señor Jesucristo, coces contra el aguijón. O sea, estás en contra de lo correcto. Usted que alguna vez hizo servilletas, coser contra el aguijón, ¿qué le va a pasar? Pues se va a sangrar los dedos. Saulo de Tarso, pensando que estaba en victoria, estaba en fracaso. Él estaba muy apegado a la ley farisea, muy apegado a la ley, un erudito, un tremendo hombre, diestro en la lectura y diestro también en la espada, un hombre inteligente, un sabio, pero en fracaso. Entonces, ¿cuándo obtuvieron ellos o cuándo empezaron ellos la marcha de la victoria? Para ambos es la misma respuesta, cuando se encontraron con la columna de fuego. ¿Sí o no? ¿Cierto, hermano Dimas? Empezó su marcha de la victoria. A Moisés fue la misma columna de fuego en diferente forma, pero fue la misma. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Y luego que en Houston, Texas se aparezca la misma columna de fuego. Y que hoy estemos nosotros siguiendo la columna de fuego. ¿No debería usted tener buen ánimo, hermano y hermana? Sí, hermano. Había un político que cuando uno le hablaba, era conocido mío, y cuando le hablaban, alguien le hablaba en persona por teléfono, su expresión era, ¿qué hay que hacer? Aunque poco hacía, era político.
Pero siempre decía, esa actitud siempre buena, ¿qué hay que hacer? A mí me lo dijo 2, 3 veces. Entonces yo creo que esa actitud debe tener el cristiano. ¿Qué hay que hacer, Señor? Cuando se encontró Saulo con la columna de fuego, ¿qué fue lo que dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Iglesia amada, ¿no será bueno que le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya estás por venir, ¿qué quieres que haga? No he hecho nada. Usted se ha oído la palabra de Dios 10 cultos, debería tener el Espíritu Santo ya. ¿Cuántos más los que ya estamos viejos en este camino? Debería tener tanto ánimo que su esposa esté orgullosa de usted, que su esposo esté orgulloso de usted, que sus hijos estén orgullosos de usted. ¿Sí o no? Es que es la verdad, hermano. Que nuestros hijos pueden decir, cuando yo crezca quiero ser como mi papá. ¿Sí? Y las hijas pueden decir, cuando yo crezca quiero ser como mi mamá. Entonces empezaron ellos en la marcha de la victoria. Y vea usted, guerreros, la marcha de la victoria. Y obtuvieron la victoria. Bueno, como eso, muchos. Ahora, bueno, ya para concluir, cuando Jesucristo vino y pagó el precio y venció, hoy preguntamos, ¿por qué nosotros tenemos garantía de vida eterna? Porque Jesucristo caminó en la marcha de la victoria. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 dice que el león de la tribu de Judá ha vencido. Y dijo Jesucristo, y por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Concluyemos con eso en esta noche. Él nos marcó la marcha de la victoria. Entonces Él pagó el precio. Dice allí en la escritura que el león de la tribu de Judá ha vencido. Ha vencido. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, hermano. Y que Dios nos ayude. Si el león de la tribu de Judá venció por nosotros. Y mire, dijo el mensajero, nos sacó de la casa de empeño. Si Él vino y nos sacó de la casa de empeño, nos hizo libres, ¿no deberíamos estar bien contentos? Ya no somos esclavos del pecado, ya no vamos rumbo a la derrota, al fracaso. ¿Por qué? Porque Él venció. Iglesia amada, ya nos vamos. Solamente yo digo, grábense en su mente esto. El hermano Claudio no entiende por qué la iglesia puede estar en fracaso cuando él ya ha vencido. Porque es la verdad. No entiendo. Y no estoy emocionado, nada más emocionado, no. He recorrido, gracias a Dios, mis 30 años en este camino. Y yo no veo por qué el hombre o la mujer que ha aceptado a Jesucristo pueda estar con la cabeza agachada,
en derrota, quejándose de las pruebas. No entiendo. El creyente tiene la promesa, y son muchas, pero una de las promesas que debe darle mucho gozo al creyente es que le dijo Dios a Abraham: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Repita conmigo y ya nos vamos. La promesa para mí: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y usted lo dijo con fe. Usted está en victoria. Y no porque yo lo diga, porque Él lo dijo. Y usted lo cree. Oremos. Gracias, Señor. En su santo nombre somos más que vencedores. Gracias por darnos esta porción esta noche. Bendiga a su pueblo en la congregación y en la transmisión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.